En esta ocasión les hemos preparado tres temas de suma importancia, que va a consistir en lo siguiente. Primero, vamos a demostrar al producto escalar de dos vectores cuando forman un ángulo entre ellos. Luego, demostraremos la proyección escalar y finalmente desarrollaremos en qué consiste la proyección vectorial. Tenemos dos vectores acá como ustedes estarán observando y vamos a ponerle las condiciones siguientes. Primero, a este vector de acá le vamos a llamar el vector A y a este vector de acá le llamaremos el vector B. Entre el vector A y el vector B están formando un cierto ángulo que nosotros le vamos a llamar en esta ocasión el ángulo alfa. Bien, lo que voy a hacer a continuación es hallar su resultante, pero en esta ocasión voy a hallar la resultante de la diferencia. Y la resultante de su diferencia vendría a ser el siguiente caso. Observe, donde termina el vector B, voy a trazar otro vector hacia donde está el vector A. Y como ustedes podrán observar, este vector resultante vendría a ser el vector A menos el vector B. Ahora, ¿en qué momentos nosotros demostramos el producto escalar a partir de estos dos vectores? Primero voy a tener que hallar la resultante utilizando la ley de coseno. Se recomienda que vea el video relacionado con la demostración de la ley de coseno para poder guiarse mejor. Pero la ley de coseno menciona lo siguiente. Si tenemos la resultante que vendría a ser el vector a menos b, es decir, de esta manera, el vector a menos el vector b al cuadrado, esto viene a ser igual al módulo ya del vector a, es decir, si nosotros le sacamos el módulo ya lo podemos escribir de esta manera, a elevado al cuadrado más el módulo del otro vector, que vendría a ser b elevado al cuadrado menos el doble producto. Aquí sí voy a considerar todavía el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B. Y no olvide que todavía acá hay un ángulo que forman entre ellos dos y que viene a ser coseno del ángulo alfa. Lo que voy a hacer a continuación es trabajar con esta parte de acá. Observe que aquí hay dos vectores y estos dos vectores se pueden multiplicar de la siguiente manera. Es decir, yo lo puedo desdoblar de esta forma, el vector A menos el vector B. Y como está en elevado al cuadrado, yo lo puedo multiplicar por sí mismo nuevamente. Pero no olvide que vendría a ser la multiplicación de un producto escalar, es decir, A menos B. Y esto vendría a ser igual nuevamente a todo este término de acá. Es decir, A al cuadrado más B al cuadrado menos el doble producto. En este caso ya le podemos sacar el valor absoluto, es decir, simplemente escribimos así, el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo alfa. A continuación lo que voy a hacer es desarrollar esta parte de acá. Pero fíjense, este vector multiplica a este vector de acá y también multiplica a este vector de acá. Entonces primero trabajamos con el vector A, que vendría a ser de esta manera. Tenemos el vector A multiplicado escalarmente por el mismo vector A. Ahora tenemos este vector con este vector de acá, pero observe que acá hay un signo negativo. Sería menos el vector A, producto escalar, por el vector B. Ahora nos tocaría con este término. Aquí también hay uno que antecede el menos. Sería acá entonces menos B por A. Es decir, el vector B que va a multiplicar escalarmente al vector A. Y no olvide todavía que este término con este término también se van a multiplicar. Pero en este caso menos por menos se vuelve positivo. Entonces será B escalarmente multiplicado por B. Y esto a su vez va a ser igual al siguiente término. Es decir, A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado y menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo alfa. No se olvide que esta parte ya todos son escalares, es decir, prácticamente es un número. Ahora, aquí sí vamos a ver lo siguiente. Vemos que acá hay dos vectores de la misma magnitud, entonces yo simplemente al multiplicar ellos dos puedo escribir de la siguiente manera. Es decir, lo escribimos como A elevado al cuadrado.
ya que por la propiedad de los vectores simplemente esto se queda como módulo. Menos entonces. Aquí como son vectores diferentes no puedo hacer lo mismo que hice acá. Y además observamos que aquí hay un vector b que está primero y luego está el vector a. Esto puede permutar, es decir, puede ser primero el vector a y luego el vector b. Entonces como son dos iguales, esto sería dos veces el vector a. No se olvide, esto todavía multiplicado escalarmente por el vector b. Y este término, al igual que acá, sería más b elevado al cuadrado. Y esto igual nuevamente a elevado al cuadrado, ya como módulo, más b elevado al cuadrado y menos el doble producto del módulo de cada uno de ellos y por el coseno del ángulo que están formando. A continuación observe lo siguiente. Acá tenemos el módulo del vector a elevado al cuadrado y aquí también tenemos lo mismo. Estos valores son lo mismo, entonces yo puedo simplificar. Es decir, a al cuadrado con este a al cuadrado se simplifica. También puedo hacer lo mismo con este b elevado al cuadrado y este b elevado al cuadrado. Me quedarían solamente estos dos términos, el término de acá y el término de acá. Y observe lo que sucede. Sería menos dos veces el producto escalar del vector a punto con el vector b. Y esto sería igual a menos dos veces el módulo del vector a multiplicado por el módulo del vector b y el coseno del ángulo que están formando. Entonces, este menos 2 puede pasar a dividir con signo y todo, y la expresión me quedaría ahora de la siguiente forma. Sería de esta manera. El vector a multiplicado escalarmente con el vector b, esto es igual. Queda arriba menos 2 el módulo del vector a multiplicado por el módulo del vector b y por el coseno del ángulo que ellos forman. Pero no olvide que este término pasó a dividir. Entonces lo dividimos entre menos 2. Fíjese que tenemos un menos 2 arriba y un menos 2 abajo. Los signos también se vuelven positivos y llegamos a demostrar de que el producto escalar de dos vectores, en este caso el vector a multiplicado por el vector b, esto viene a ser igual al módulo del vector a por el módulo del vector b y el coseno del ángulo que ellos están formando. Esta es una propiedad muy importante en el caso del producto escalar de dos vectores. Ahora, nos vamos a quedar con esta partecita de acá para poder demostrar la proyección escalar y luego demostraremos la proyección vectorial. Como en este caso ya he demostrado todo el proceso, me quedaré solamente con este resultado. Y observe lo siguiente. Por el momento va a esperar ahí. Y ahora lo que voy a hacer es hallar la proyección escalar del vector A sobre el vector B. El vector A cuando se proyecta sobre el vector B prácticamente es como si fuese la sombra, es decir, vamos a proyectar desde este punto hacia la base. Pero como verán, esta proyección necesariamente debe ser perpendicular. ¿Qué significa eso? Que debe formar 90 grados con la base. Ahora, la proyección de este vector A vendría a ser esta pequeña longitud de acá, que nosotros le vamos a llamar como una distancia d. A d nosotros le vamos a llamar como la proyección del vector A sobre el vector B. Es decir, proyectamos al vector A y colocamos aquí el vector B. Ahora, si yo hallo D, simplemente lo que estoy hallando es la proyección del vector A sobre el vector B. Pero en este caso, como se trata de la longitud, va a ser un escalar. Entonces a eso se llama proyección escalar. Ahora observe lo siguiente. Primero, este vector A, como lo estamos viendo, tendrá su módulo que viene a ser el módulo del vector A, que dicho sea de paso viene a ser el tamaño de este vector. Y observe lo siguiente. Voy a desarrollar a partir de este triángulo el coseno del ángulo alfa. Es decir, coseno del ángulo alfa viene a ser igual cateto adyacente, que vendría a ser D, y lo vamos a dividir entre la hipotenusa. Pero la hipotenusa viene a ser el tamaño del vector A, que viene a ser el módulo
del vector A. Bien, a esta le llamaremos una ecuación 1 y observe este resultado de acá. De aquí yo puedo despejar el ángulo, puesto que se trata del mismo ángulo, puedo despejar el coseno del ángulo alfa. Es decir, observe, el coseno del ángulo alfa vendría a ser igual al producto escalar del vector A con el vector B, y esto dividido entre el módulo del vector A y el módulo del vector B. Este coseno del ángulo alfa y con este coseno del ángulo alfa son lo mismo. Entonces, desarrollando en este caso e igualando estos dos términos, vamos a tener la distancia d entre el módulo del vector A, pero este término yo lo puedo escribir así, el módulo de A, y esto va a ser igual al otro coseno del ángulo, que por cierto viene a ser la misma, pero en este caso viene a ser el producto escalar del vector A multiplicado con el vector B, y esto dividido entre el módulo del vector A y el módulo del vector B. Lo que voy a hacer a continuación es despejar la distancia d. Como repito, viene a ser el tamaño, es decir, es un escalar, y justamente viene a ser la proyección del vector A sobre el vector B. Entonces decimos, d será igual. Este término de A pasa a multiplicar, ya que es un escalar no hay ningún problema, y acá quedaría la multiplicación del vector A escalarmente con el vector B. Y esto lo dividimos entre el módulo del vector A y el módulo del vector B. Fíjese que aquí los términos del módulo del vector A se simplifican. Finalmente decimos lo siguiente. Nosotros hemos llamado a la distancia d como la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Y yo lo sustituyo simplemente. Diremos la proyección, es decir, que es esta línea, toda esta línea de acá, la proyección escalar del vector A sobre el vector B. Esto viene a ser igual al producto escalar del vector A multiplicado con el vector B, y esto dividido entre el módulo del vector B. Hemos demostrado la proyección escalar. Luego veremos en qué consiste la proyección vectorial, pero previamente haremos un ejemplo para demostrar el desarrollo de esta ecuación que acabamos de hallar. El ejemplo que vamos a desarrollar a continuación, vamos a imaginarnos que el vector A tiene dos componentes. Eso significa que está en el plano, es decir, al vector A le damos componentes 2i más j, y al vector B 2i más 2j. Quiero hallar la proyección escalar de estos dos vectores. Para eso necesito hallar el producto escalar y necesito hallar el módulo del vector B. Observa entonces, lo vamos a hacer por separado. Primero vamos a hallar el producto escalar. Tenemos al vector A multiplicado escalarmente con el vector B. Igual, acá escribo sus componentes. El vector A tiene 2i más j multiplicado escalarmente el vector B, cuyas componentes son 2i más 2j. A continuación lo que voy a hacer es desarrollar, que tendremos acá el producto escalar de el vector A punto el vector B. Primero este 2 de acá va a multiplicar a cada término, entonces quedaría de esta forma 4 veces, es decir, 2 por 2, 4, pero el producto escalar quedaría con el vector unitario, más. Aquí vamos a utilizar la propiedad de los vectores unitarios. Si yo tengo un vector i punto con el otro vector que tiene la misma magnitud, como son vectores unitarios, en este caso viene a ser igual a 1. Revise el video relacionado con propiedad de los vectores unitarios. Y si yo tengo, por ejemplo, el vector unitario i con el vector unitario j, el resultado de la combinación de ellos viene a ser 0. Entonces, como verán, 2i con 2j y una combinación. Entonces, automáticamente se hace 0. Solamente nos estaría quedando los que son de la misma característica. Es decir, j por 2j. Es decir, 2 por 1, 2j punto j. Repito nuevamente, la combinación de ellos se ha hecho 0, por eso es que solamente quedan estos términos. Entonces decimos acá, el vector A punto el vector B. Esto vendría a ser igual. Esto quedará 4 por 1 viene a ser 4, más 2 por 1 también es 2,
y como resultado vendría a ser igual a 6. Pero como cada vector tiene su magnitud y además está dado en ciertas unidades, como en este caso puede ser unidades de longitud, por ser el tamaño de un vector, comúnmente se le asigna como unidades. Entonces, si A tiene unidades, B también tiene las mismas unidades. Entonces le vamos a multiplicar unidad por unidad, 6 unidades al cuadrado. No se vaya a confundir, esto lo estamos adicionando puesto que cada uno de los vectores tiene sus respectivas unidades. Ahora, ya tenemos el producto escalar. Nos faltaría el módulo del vector b. Y el módulo del vector b se determina de la siguiente manera. Tenemos acá, si le vamos a sacar barritas, valor absoluto debe tener su flechita al cuadrado. Y esto será igual. Le vamos al cuadrado cada componente. Es decir, 2 veces i al cuadrado más 2 veces j al cuadrado. Todo este término yo lo puedo escribir como b al cuadrado. Sabiendo que es un término positivo, el valor absoluto ha hecho que se vuelva positivo y la flechita desaparece como resultado del producto escalar. Esto vendría a ser entonces igual a 4 más 4 aquí también. Y es decir, esto sería igual a 8. Que dicho sea de paso, yo lo puedo dejar de esta forma. 2 multiplicado por 4. Al final da lo mismo. Entonces, ahora sí, saco raíz cuadrada. Observen, 4 tiene raíz cuadrada exacta, que viene a ser 2, y quedaría en función de la raíz cuadrada de 2. No olvide que en este caso, al sacar raíz cuadrada, todo hemos obtenido unidades. Bien, entonces tenemos esos dos resultados. Ahora regresamos a la proyección del vector. Para ello solamente me quedaré con el producto escalar y el módulo del vector b. Ahora simplemente reemplazamos. Decimos lo siguiente. La proyección del vector a sobre el vector b, esto vendrá a ser igual. Fíjese que acá es el producto escalar, que en este caso nos ha salido 6 unidades al cuadrado entre el módulo del vector b, que viene a ser 2 raíz de 2. También unidades. Si queremos reducir algo más, entonces ve que acá una unidad se va a ir con una unidad de acá. Y 6 entre 2, esto viene a ser 3. Arriba quedará entonces 3 unidades. Y abajo nos estaría quedando raíz de 2. Esta vendría a ser, por ejemplo, la respuesta para la proyección del vector A sobre el vector B. Como verán ustedes, viene a ser un escalar, es decir, es un número. ¿Eso qué quiere decir? Que viene a ser la longitud a donde se ha proyectado el vector A. Ahora el siguiente paso va a consistir en hallar la proyección vectorial. ¿Cómo hacemos nosotros para hallar la proyección vectorial? ¿En qué se diferencia con respecto a esta proyección que acabamos de hallar? Que esta viene a ser la proyección escalar. Igual voy a tener que proyectar una perpendicular hacia el vector b de esta manera y esto formará 90 grados. Entonces aquí se ha generado una cierta distancia. Nosotros le llamaremos una distancia d. Ahora, esa distancia d, como inicialmente habíamos puesto como escalar, ya que era el módulo, es decir, el tamaño, ahora lo voy a considerar como un vector. Es decir, vendría a ser el vector que se ha proyectado desde este punto hasta este punto de acá. Como se trata de un vector, entonces le voy a llamar un vector d, pero vector d mayúscula, a diferencia que el escalar era una d minúscula. Entonces, el vector d vendrá a ser igual a la proyección vectorial del vector a sobre el vector b. Entonces nuestro objetivo va a ser determinar el vector d en función de los vectores a y b y su respectivo vector unitario. Entonces por el momento le voy a llamar esta de acá expresión número 1. En este caso quiero que diferencie bien con respecto a esta proyección. Esta proyección es la proyección escalar y esta de acá estamos determinando la proyección vectorial. Ahora observe, este vector b debe ir acompañado necesariamente de un vector unitario. Ese vector unitario acompaña tanto al vector d como al vector b. Si yo determino el vector unitario en función del vector b, es lo mismo que esté acompañando al vector d. Es decir, aquí a partir de este punto graficamos un pequeño vector y a ese vector le vamos a llamar un vector unitario u. Entonces diremos,
el vector unitario u va a ser igual al tamaño del vector b entre su respectivo módulo, que también yo lo puedo escribir de esta manera. El vector b entre el módulo del vector b. No olvide que este es un vector y este es un módulo que viene a ser prácticamente lo mismo. Ahora, observe el vector d. El vector d yo lo puedo escribir de esta manera. Tenemos el vector d y esto será igual al módulo del vector d, acompañado por el vector unitario u, que dicho sea de paso son lo mismo que este vector. Ahora, observe lo siguiente. El módulo del vector d ya lo hemos hallado, que viene a ser la proyección escalar. Es decir, el tamaño que tiene este lado de acá viene a ser el módulo del vector. Y ese módulo es la proyección escalar. Entonces decimos, el vector d será igual. El módulo es la proyección escalar, es decir, el vector a multiplicado escalarmente con el vector b y esto dividido entre el escalar. Pero no olvide que aquí acompaña un vector unitario u, que viene a ser multiplicado por el vector unitario u. Ahora observe, tenemos entonces el vector d será igual. El producto escalar lo voy a escribir de esta forma. El producto escalar de a punto b. Esto divide entre el módulo del vector b. Pero fíjese, el vector unitario u lo hemos determinado en esta parte de acá. Eso significa que hay que multiplicarlo por el vector b y nuevamente lo dividimos entre su módulo. A continuación simplemente voy a sustituir. D viene a ser la proyección vectorial de a sobre b. Entonces se escribe de esta manera. La proyección vectorial del vector a sobre el vector b. Esto será igual. No olvide que acá escribimos los términos, es decir, el vector a multiplicado escalarmente con el vector b. Esto hay que dividirlo entre. Observe que acá hay un módulo y acá hay otro módulo de b. Estos dos se pueden multiplicar tranquilamente y elevamos al cuadrado. Y el resultado de toda esta expresión lo vamos a multiplicar por el vector b. Esta vendría a ser la proyección vectorial. ¿Cuál es la diferencia con esta proyección? Esta proyección escalar como resultado nos va a dar un número, como hemos visto en el ejemplo anterior. Esta proyección de acá nos va a dar un vector. Y esa es la que vamos a desarrollar con los mismos ejemplos que habíamos considerado para el vector a y para el vector b. Entonces solamente me voy a quedar con este término de acá y con este término para diferenciar en ambos casos. Tenemos entonces acá el vector a, el vector b, son las mismas componentes que hemos utilizado para la proyección escalar. Ahora vamos a ver la diferencia con el caso de la proyección vectorial. Pero observen ustedes que acá necesitamos la proyección escalar. Entonces lo vamos a hacer ya de forma directa. El producto escalar del vector a por el vector b, esto se determina componente a componente. En este caso vemos que es 2i más j multiplica escalarmente a 2i más 2j. Como vimos en el ejemplo anterior, este resultado nos sale de manera automática. Esta vez lo vamos a hacer ya de forma directa. Es decir, 2 con este 2 y 1 con este 2 de acá. Entonces sería 4 más 2, es decir, 2 por 1, 2j. Y esto venía a ser igual a 6 unidades al cuadrado. También habíamos hallado el módulo del vector b. El módulo del vector b simplemente se halla elevando al cuadrado las componentes. En este caso, al cuadrado y más 2j al cuadrado. Sacábamos su raíz cuadrada y toda esta expresión nos salió 2 raíz de 2 unidades. Bien, entonces con estos datos que inicialmente ya habíamos hallado para la proyección escalar, vamos a determinar ahora la proyección vectorial. Y la expresión quedaría ahora de esta manera. La proyección vectorial del vector a con respecto al vector b, esto será igual. Acá tenemos que multiplicar por el producto escalar del vector a con el vector b. Y eso nos ha salido 6 unidades cuadradas. Es decir, 6 unidades elevado al cuadrado. Eso lo dividimos entre el módulo del vector b. Pero el módulo del vector b en este caso, pero el módulo del vector b
nos ha salido 2 raíz de 2. No olvide que es unidades y todo este término, como ven acá, debe estar elevado al cuadrado. Todavía faltaría multiplicar por el vector b y el vector b entraría a multiplicar en este caso con sus componentes 2 veces y más 2j, ya que el vector b tiene componentes 2i más 2j. A continuación lo que voy a hacer es resolver. Para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a eliminar esta partecita que acabamos de escribir y solamente me quedaré con esta parte de acá. Continuamos, entonces diríamos la proyección vectorial del vector A con respecto al vector B. Esto va a ser igual. Dejamos arriba 6 unidades al cuadrado, dividimos entre. Fíjese, cuando yo elevo al cuadrado debo elevar este término de acá. Elevado al cuadrado sería 4, pero también tengo que elevar al cuadrado esta raíz. Pero cuando yo elevo al cuadrado la raíz se va con este 2 de acá. Entonces quedaría 4 por este 2 que queda cuando he sacado la raíz cuadrada y eso sería 8 unidades al cuadrado. Y acá quedaría multiplicando el vector 2i más 2j. Y esa expresión quedaría entonces de la siguiente forma. La proyección vectorial del vector A con respecto al vector B. Esto es igual. Sacamos mitad, 3, mitad, 4. 3 entra a multiplicar a cada término, entonces quedaría de esta forma. 3 por 2, eso quedaría 6i más 3 por este 2 de acá, 6j. Y no olvide todavía que hay que dividir entre 4. Entonces esta expresión quedaría de esta forma. 6i entre 4 más 6j también entre 4. Finalmente decimos la proyección vectorial del vector A con respecto al vector B. Esto será igual. Sacamos la mitad en ambos casos, entonces quedaría 3 medios de i más 3 medios. Vean en este caso que el resultado nos sale un vector cuyas componentes están en el eje y en el eje j. Sin embargo, la proyección escalar nos salía un número. Entonces con esto estamos demostrando de que una cosa es la proyección escalar y otra cosa viene a ser la proyección vectorial. Esta proyección expresada de esta manera se refiere a la proyección escalar. Sin embargo, si ve acompañado de otro vector adicional, como es este caso, se refiere a una proyección vectorial. Entonces, como ustedes habrán podido observar, hemos llegado a demostrar el producto escalar, la proyección escalar y la proyección vectorial.